Seguro que todos hemos oído hablar de Jacob, a quien luego llamaron Israel, el padre de las 12 tribus. Pero, ¿qué pasó con Esaú, su hermano gemelo? Bueno, su historia no es solo una nota al pie. Es, de hecho, la crónica del origen de una nación paralela, y está contada con un detalle impresionante en Génesis 36. Claro, el relato bíblico principal sigue de cerca la línea de Jacob, que se convertiría en Israel. Pero el texto hace una pausa muy deliberada para responder una pregunta clave. ¿Qué fue de Esaú? Y no es una mención pasajera, no. Se le dedica un capítulo enterito para trazar el nacimiento de su pueblo, una nación que crecería justo al lado de Israel. Y la respuesta a esa pregunta tiene un nombre: Edom. El texto, de hecho, insiste muchísimo en esto. Repite la frase Esaú, el cual es Edom, una y otra vez. Y esta conexión es fundamental, porque para entender a la nación de Edom, primero tenemos que entender al hombre, a Esaú. Entonces, a ver, ¿cómo se construye una nación desde cero? Según este relato, todo, absolutamente todo, comienza con la familia. El texto nos presenta los cimientos del futuro pueblo edomita a través de los matrimonios de Esaú y, por supuesto, de los hijos que nacieron de esas uniones. Ellas son las matriarcas de Edom. Ojo, que al tomar esposas de los pueblos cananeos y de la familia de Ismael, Esaú no estaba solamente formando una familia, estaba más bien tejiendo alianzas, integrando a sus futuros descendientes en el tejido político y cultural de la región. Estaba sentando las bases de un pueblo con raíces muy diversas. De estas uniones nacen los que serían los pilares de la nación. Ada le da a Elifaz, Basemat a Ruel y a Olibama le da 3 hijos más. Hay que recordar estos nombres, porque no son solo hijos, son los fundadores de las principales ramas familiares que muy pronto se convertirían en los clanes más poderosos de Edom. Y ahora vemos cómo esa nación empieza a ramificarse, a crecer. De Elifaz, el primogénito, surgen 6 líneas: Temán, Omar, Sefo. Cada uno de estos nombres representa al futuro líder de su propio clan. Esto nos muestra un crecimiento rapidísimo. Y fíjense en el último nombre, Amalek. Este clan en particular se convertirá en un enemigo histórico de Israel en los siglos siguientes, y sus orígenes están justo aquí. Y la expansión continúa. A través del segundo hijo, Reuel, se suman 4 linajes más a esta nación en pleno crecimiento. Lo que estamos viendo no es una simple lista de nombres, es como un censo muy deliberado que está trazando cómo la familia de un solo hombre se diversifica a una velocidad increíble, formando una multitud de clanes que ya están listos para organizarse en una sociedad compleja. Pero bueno, un pueblo necesita más que solo gente, necesita una tierra. Y aquí llegamos a un punto de inflexión en la historia. El momento en que esta familia cada vez más grande reclama un territorio propio. Un movimiento que, de hecho, los va a separar para siempre de sus parientes israelitas. Uno pensaría que, después de toda la historia tensa que tuvieron, la separación final entre los gemelos Esaú y Jacob sería por algún conflicto, ¿no? Pero el texto nos da una razón sorprendentemente práctica: el éxito, la prosperidad. Ambos se habían vuelto tan pero tan ricos que simplemente ya no cabían. No había suficiente tierra para sus gigantescos rebaños y posesiones. La fuente es clarísima. Sus posesiones eran demasiado grandes para poder coexistir. Así que no fue la rivalidad lo que los separó al final, sino la abundancia. Su riqueza había superado la capacidad de la tierra, y la expansión era, pues, inevitable. Y así Esaú junta a toda su gente, todas sus posesiones, y se traslada a la región montañosa de Seir. Y esto no es un viaje temporal, ¿eh? Este movimiento establece el corazón geográfico, la fortaleza de la nación edomita, vinculando para siempre al pueblo de Edom con la tierra de Seir. Pero claro, la tierra de Seir no estaba vacía. El texto se toma su tiempo para enumerar a sus habitantes originales, los horeos, que eran descendientes de un hombre llamado Seir. Al darnos su genealogía, el narrador está preparando el escenario. Esaú y su familia no están llegando a una tierra deshabitada, sino a un territorio ya poblado, lo que prepara el terreno para futuras interacciones, ya sea asimilación o conflicto. Y justo en medio de todas estas listas de nombres, que pueden ser un poco densas, el texto nos regala un detalle fascinante. Aná, uno de los oreleos, es recordado por haber descubierto aguas termales en el desierto mientras cuidaba los asnos de su padre. Es un pequeño toque humano que le da vida a lo que de otro modo sería una genealogía bastante seca. Muy bien, ya tenemos gente y ya tenemos tierra. ¿Cuál es el siguiente ingrediente para una nación?
la estructura, el gobierno. Ahora vamos a ver cómo la creciente familia de Esaú se organiza en un sistema de clanes y liderazgo, pasando de ser un grupo de parientes a una sociedad política en toda regla. El proceso es súper claro. Miren, empieza con el paso 1, la familia de Esaú. Sus descendientes se convierten en el paso 2, linajes distintos. Luego, en el paso 3, a los líderes de esos linajes se les da un título, el de jefe. Y finalmente, la suma de todos estos clanes con sus jefes forman el paso 4, la nación de Edom. Es un modelo clarísimo de cómo se construye un estado tribal. Y aquí vemos esa estructura en acción. Los nietos de Esaú a través de Elifaz ahora tienen un nuevo título. Jefe. Jefe Temán, jefe Omar, jefe Amalek. Ya no son solo parte de un árbol genealógico, ahora son figuras políticas. Cada uno es la cabeza de un clan poderoso, formando la aristocracia que gobernaba la emergente nación edomita. Y el patrón se repite con los descendientes de Reuel. Nahat, Sera, Sama y Misa también son nombrados jefes de sus propios clanes. El punto aquí es clarísimo. Esto no era un grupo de gente al azar, era una sociedad que se estaba organizando a propósito, con una estructura de liderazgo bien definida y hereditaria. Y esto nos lleva al punto más sorprendente y, diría yo, más significativo de todo el capítulo, porque Edom no se detuvo en una estructura de clanes. Dieron un salto político que su nación hermana, Israel, no daría hasta muchas generaciones después. En medio de toda la genealogía, el narrador inserta esta declaración que es, francamente, asombrosa. Antes de que Israel tuviera un solo rey, antes de Saúl, antes de David, la nación hermana de Edom ya tenía una monarquía establecida y funcionando. Estaban políticamente mucho más avanzados. La comparación es directa, ya es contundente. Por un lado, Edom, con una lista documentada de 8 reyes, uno tras otro. Por otro lado, Israel, que en ese momento era todavía una colección de tribus sin unificar bajo un solo monarca. Esto coloca a Edom como una potencia política regional mucho antes que Israel. Y el texto no solo lo afirma, sino que lo demuestra con una lista. Aquí vemos los primeros 6 reyes, uno después del otro. Bela, Jobab, Usam. El texto nos da nombres, a veces hasta sus lugares de origen. Esta es la crónica de un poder estable y una sucesión ordenada, un signo de la madurez política del reino edomita. La lista termina con los 2 últimos reyes, Baal-Hanán y Hadar, completando un total de 8 monarcas. Y esto no es un detalle menor, para nada. Es el testimonio de un reino consolidado, con una historia y una tradición de gobierno propias. Así que, para resumir, hemos seguido el extraordinario viaje que documenta este único capítulo. Desde un solo hombre, Esaú, hasta el establecimiento de una nación completa. El pueblo de Edom ahora tiene clanes, un territorio y una monarquía sofisticada. Todo esto mientras su hermano Jacob apenas estaba sentando las bases de lo que sería Israel. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Esta historia tan detallada del ascenso de Edom no está ahí por casualidad. Nos obliga a reconsiderar la historia de Israel. Sabiendo que tenían un reino hermano, tan poderoso y tan bien organizado, como vecino desde el principio, ¿cómo pudo esa dinámica de poder haber moldeado los conflictos, las alianzas y, en última instancia, el destino de ambas naciones?